Hola Aara, solo paso a decir que esta historia no me pertenece y el link está en la descripción. Sobre las llanuras nevadas del continente helado de la Antártida, dentro de las instalaciones dentro de las cuales se estaban creando algunas de las tecnologías mágicas y tecnológicas más avanzadas. Sorprendentemente, había una habitación que había sido hecha para un joven adolescente. Esta adolescente había crecido más rápido de lo esperado ya que había estado expuesta a magias temporales involucradas con el cambio de rayos sin las protecciones que se les habían dado a otros que lo usaron. Afortunadamente, esta breve exposición no había durado mucho y solo había significado que envejecería unos años más rápido. Esto, considerando su especie, no significa nada a largo plazo, ya que ella tenía una vida útil más larga que las de las hadas. Sin embargo, al principio no estaban seguros, ya que aquellos de ascendencia mixta pueden tener algunos resultados indeseables y a los usuarios mágicos de la instalación les tomó un tiempo confirmar que ella había obtenido los lados positivos de ser de raza mixta en lugar de la otra cara. En el que podría haber obtenido todas las debilidades y ninguna de las fortalezas. Por lo que habían descubierto, su única debilidad es la tensión que ejerce sobre su mente el hecho de ser de tal ascendencia. Esto fue una suerte ya que ella ya estaba aprendiendo a usar magia mental como una forma de mitigar esto. Así fue que la niña que parecía tener unos 14 años estaba acostada en una cama grande, su cabello platino se podía ver desde el capullo que había sido enrollado entre sus edredones azul hielo. Lancer solo pudo suspirar porque sabía que Morgan no era una persona mañanera. Era una de las diferencias que habían surgido entre ella y su primera vida. Cuando los recuerdos se integraron, la joven decidió que iba a disfrutar de su vida, de todos los pequeños placeres como no lo había hecho su pasado. Entonces, mientras que su yo anterior se levantaba temprano y se ponía a trabajar de inmediato, ella disfrutaba de la comodidad. Esto no quiere decir que ella no trabajara duro. En todo caso, trabajó aún más duro para equilibrar sus pequeñas indulgencias. Así que el lancero tuvo que despertar a su pupilo, ya que el maestro les había contado sobre la llegada. Hace unos meses había llegado la mujer, Lily Evans. La habían mantenido en tareas limitadas para asegurarse de que estuviera mentalmente sana debido a su situación antes de que le leyeran completamente los secretos de la base. Una vez que lo fue, había sido divertido según Ritsuka. Aparentemente había sido como una niña en una tienda de dulces con lo que quería preguntar, sus ojos tenían brillos reales. Escuchar el bostezo de la mañana y ver la forma ágil pero bien desarrollada de su cargo estirándose como un gato mientras se estiraba, trabajando sus músculos y lentamente tirando y arrastrándose fuera de su pequeña y cómoda cueva creada a partir de las cálidas colchas de su cama. Lancer observó con una pequeña sonrisa mientras la joven se frotaba los ojos mientras caminaba pesadamente hacia la silla en ropa de dormir para comenzar sus cuidados matutinos sin siquiera darse cuenta de que no estaba sola en la habitación. Sentándose frente a su espejo y con otro estiramiento y bostezo antes de que estuviera a punto de comenzar su rutina matutina cuando el lancero tosió silenciosamente causando que la niña se congelara en medio del movimiento. Y lentamente giró la cabeza para mirar en su dirección como un ciervo atrapado por los faros. Resistiendo la repentina necesidad de reírse, comenzó. Ahora que estás despierto, comenzó Artoria, haciendo que el adolescente se sonrojara intensamente, tenemos una reunión con alguien antes de tus clases. Esto viene del director, así que es importante. Esto obtuvo un asentimiento y un suspiro. Entiendo, estaré listo en breve. Fue la respuesta de la chica, su estándar para cuando estaba molesta por algo. XXXXX. Las salas de entrenamiento eran una pieza de tecnología avanzada en la que se podían crear entornos holográficos de luz intensa. También permitía la creación de enemigos de distintos tipos siempre que hubiera suficiente información sobre ellos. Era dentro de esta sala donde se llevaban a cabo la mayoría de sus clases, ya que permitía proyectar la historia de las batallas o un cielo nocturno. La creación de un laboratorio en el que pudiera trabajar o incluso simplemente una sencilla sala de ejercicios en la que pudiera realizar una rutina matutina bajo la atenta y escrutadora mirada de sus mentores. A pesar del honor de vivir con personas que se convierten en leyendas, Morgan nunca podría olvidar que el tipo de personalidad que se necesita para tener el impulso de convertirse en uno no era lo que se podría llamar normal. Esto se vio principalmente en su profesora de educación física, la reina Skatach. La mujer era un monstruo en los campos en los que dominaba, de los cuales había muy pocos en los que no lo fuera debido a su terriblemente larga vida. Sin embargo, esto la convirtió en la mejor para ayudarla a manejar sus focos.
Al tener la forma de lanzas, espadas y otras armas similares, se decidió desde el principio asegurarse de que al menos fuera competente con ellas en lugar de tenerlas como una exhibición demasiado estilizada. Piezas. Había estado en la habitación practicando su magia durante una hora, desde la creación de objetos hasta su magia de combate. Incluso había estado practicando su hechizo de drenaje de maná que requería lo que solo podría describirse como un toque muy delicado. El siguiente hechizo que quería intentar era el espejo de agua, un hechizo que era peligroso no solo por lanzarlo, sino por algunas de sus utilidades. El espejo le permitió manifestar una ventana en cualquier lugar donde hubiera suficiente humedad para soportarla, cuanto más pequeña era la ventana, menos maná y humedad requería. Era bastante útil como forma de comunicarse a distancia, sin embargo, esta era solo la habilidad inicial del hechizo. Si uno lo hubiera dominado, podría usarlo como un portal entre las ubicaciones. Esta era la parte difícil, ya que si faltaba concentración o poder, podría ser fatal para quien usaba el portal. Por eso había dudado en trabajar en el hechizo, ya que había muchas otras formas de transporte rápido, sin embargo, no había formas de bloquear este debido a su naturaleza única, ya que fue inventada por su encarnación anterior y nunca compartida. Allí estaba preparando el hechizo cuando detuvo sus sentidos al detectar una firma mágica desconocida acercándose a la sala de entrenamiento. Sin embargo, no estaba solo. El director y Artoria estaban con él. Ella no pudo evitar resoplar de diversión. Su guardiana Artoria había sido lo más parecido a una madre que había tenido durante algunos años, pero debido a los recuerdos que había heredado, había sido demasiado incómodo considerarla como tal. Eso no quería decir que hubiera sido mala cuidándola, ni mucho menos. Después de superar el hecho de que ella era la reencarnación de su hermana, a la mujer le había ido notablemente bien. Morgan, cuando pensó en ello, concluyó que su personalidad cuando se ponía seria le recordaba demasiado al rey de los caballeros a su hermana perdida como para ser considerada como tal. Fue por esto que, aunque se comportaron de una manera casi fraternal cuando ella estaba siendo infantil, en el momento en que llegó el momento de ponerse manos a la obra se mantuvieron de una manera estricta y profesional entre ellas. Las puertas se abrieron como si estuvieran flotando en el aire, revelando el pasillo más allá. En la puerta había 3 siluetas, 2 de las cuales reconoció instantáneamente por la sensación de su maná, la tercera se sentía claramente diferente, sin embargo, se sentía familiar y nostálgica sin importar de dónde, aunque no podía ubicarla. XXXXX había llegado el momento. El momento de conocer a su hija. Lily había estado trabajando en Chaldea durante un par de meses y sabía que la estaban poniendo a prueba. La habían estado sometiendo a pruebas médicas, mágicas y mentales para garantizar su salud debido a su largo tiempo en coma, así como al estrés puesto en su magia por el ataque. Su trabajo cuando no estaba era actualmente en la investigación y desarrollo de Magitech. Desarrollar tecnologías y equipos nuevos y emocionantes para ayudar y hacer avanzar a la humanidad. Antes de comenzar su trabajo, había leído mucho sobre lo que ya se había desarrollado. Medicamentos que podrían curar enfermedades previamente incurables. Tratamientos para solucionar dolencias que solo podían atenuarse antes de que se desarrollaran. Tecnologías para comenzar a limpiar la atmósfera y comenzar el proceso de terraformación en otras. Se habían creado muchos avances increíbles, pero tuvieron que usarse en secreto o transmitirse al público a través de las organizaciones benefactoras dentro de las Naciones Unidas para mantener el equilibrio y posiblemente unir a la humanidad. Ahora, sin embargo, el director había recibido luz verde y finalmente se le permitió ver a la persona más importante aquí. Así que Lily estaba siguiendo a Ritsuka hacia uno de los muchos edificios que constituían la base, al lado del director estaba uno de los sirvientes, nada menos que una de las iteraciones del rey Arturo. Eso fue algo que casi le había provocado a Lily un ataque al corazón. Ella sabía sobre el multiverso debido a sus raíces no mágicas, había mantenido su educación en ese lado del mundo y era una de las razones por las que los indescriptibles la encontraban tan invaluable. Pero descubrir que había una organización que había estado convocando activamente a héroes de múltiples líneas de tiempo, eso casi la había enviado de nuevo al coma. Entonces, ¿a dónde vamos, director? Ella preguntó porque nunca había estado en este edificio, era uno de los que tenía una autorización de seguridad mucho más alta y generalmente se reservaba para las residencias de los héroes si lo que había escuchado era correcto. Estamos caminando hacia una sala de entrenamiento en las zonas residenciales para los sirvientes de las zonas británicas. Explicó la chica con una extraña sonrisa en su rostro.
Uno que parecía tener un toque extraño que provocó que el rey junto a ella sacudiera la cabeza mientras suspiraba. Alzando una ceja ante la interacción, Lily decidió dejarlo así y empezar a observar a la gente mientras caminaban. Caballeros con armaduras de varios colores, todos los cuales portaban armas que derramaban magia en ellos. Personas con túnicas y vestidos que portaban bastones y varitas. Lily no tenía idea de ninguno de sus nombres, pero solo podía adivinar que estaba caminando entre algunos de los nombres más importantes de su casa. Ni siquiera se dio cuenta cuando llegaron a lo que solo podía describirse como una puerta blindada. Ritsuka caminó hacia el lado donde había una consola de control integrada en la pared y miró la pantalla. Al ver a la niña suspirar se preguntó qué estaba diciendo para provocar esa reacción. Luego, el director marcó su anulación, regresó y esperó. La gran barra de metal que mantenía la puerta cerrada se abrió hacia atrás antes de que las puertas se retrajeran revelando un entorno falso, perfecto para entrenar. Dentro estaba una chica de unos 15 años con un vestido negro y azul. En su mano había una lanza negra con runas azules brillantes. La niña se giró al escuchar la puerta y los miró fijamente, permitiéndole a Lily mirar sus rasgos suaves pero aristocráticos. Su piel suave y pálida, su cabello rubio pálido recogido hacia atrás con una cinta negra. Sin embargo, su característica más llamativa eran sus ojos heterocromáticos, uno de un azul casi gris y el otro de un profundo esmeralda. Una esmeralda familiar. Fue entonces cuando sonó la suave y melódica voz de la chica, apenas un susurro pero todos lo escucharon. Madre. Para Albus, todas las cosas pueden ser una herramienta y un arma si se manejan correctamente. Sin embargo, la política, si bien es una de las más efectivas debido a su experiencia como estadista y al carisma que había perfeccionado a lo largo de los años, solo se puede decir con seguridad que el oficio de la política era una espada de doble cara. Cualquier cosa que se estableciera siempre tenía el potencial de ser utilizada en su contra en una fecha posterior. Era una de esas situaciones la que había irritado inmensamente a Albus durante los últimos años. Había elaborado una ley que le había permitido usurpar sutilmente los votos de casas desocupadas pero activas. Por supuesto, había circunstancias que debían cumplirse y eso limitaba la cantidad de casas en las que podía usar el truco, pero le daba suficiente emergencia. Votos para decidir si era necesario. Lo que no esperaba, sin embargo, era que esta norma permitiera reactivar una casa y que su jefe permaneciera en el anonimato debido a sus propias maquinaciones. Los procedimientos antiguos disponían que el heredero tendría que presentarse ante la reunión dentro del año siguiente a la reclamación de su anillo. Su intromisión, sin embargo, había creado un resquicio que les había permitido permanecer in absentia por el momento. Esto lo había irritado inmensamente ya que la casa que se había reactivado era la casa real de Lefay. Una de las casas más prestigiosas y poderosas dentro del cónclave. Naturalmente, esto había causado furor dentro de la reunión y había hecho que todos intentaran descubrir qué podían sobre el nuevo heredero Lefay. XXXXX para Albus, sin embargo, sus planes habían ido bien. Inicialmente, las cosas habían sido difíciles, con Lily en coma y James gravemente afectado. La muchacha siempre había sido una influencia estabilizadora para él. Fue ella quien había disminuido el efecto de su crianza como sangre pura, y también había disminuido su arrogancia. Ambas eran cosas buenas desde el punto de vista de Albus, pero la niña era la heredera de los alfareros y Lily no aceptaría lo que había que hacer. James sí. Solo necesitaba expresar su idea de una manera aceptable desde el punto de vista de una sangre pura debidamente criada. Luego mencionaría sutilmente que las protecciones de ser un heredero ayudarían a mantener a su hijo a salvo de ataques por parte de cualquiera de los seguidores del Señor Oscuro que todavía estuvieran deambulando. Las cosas iban bien, los juicios habían terminado y los trabajos de recuperación estaban en marcha. Había empezado a mover sus piezas, plantando sutiles rumores para influir en el público, realizando sutiles maniobras políticas. Todo ello con la intención a largo plazo y su objetivo en los preparativos para la próxima serie de guerras que sabía que vendrían. XXXXX Con el paso de los años, las cosas habían cambiado, la atmósfera tensa que se cernía sobre el enclave se había disipado, siendo sustituida por una de paz, la gente había empezado a caer de nuevo en las viejas rutinas. Viejos hábitos. Los juegos de poder y las luchas por la posición habían comenzado poco después de que terminaran las pruebas.
Con su esposa en coma, James Potter pronto volvió a sus viejas costumbres de playboy. Su apellido y su riqueza junto con la fama asociada a su hijo significaban que nunca pasaba mucho tiempo sin que alguna mujer probara suerte para convertirse en la suegra del niño famoso que vivió. El propio Adriano había vivido una vida privilegiada, sin querer nunca nada. Su fama hizo que tuviera mucha gente a su alrededor. Al igual que su padre antes que él, había ganado un ego debido a que provenía de una familia importante, así como al acolyte que iba unido a su nombre. Había asistido a muchos eventos importantes y se había conectado con muchos de los hijos de las familias nobles para hacer alianzas en el futuro. Aunque sabía de su madre biológica, nunca la había visitado. Había crecido más apegado a la nueva esposa de su padre, Anise, mientras que no tenía recuerdos de Lily. Entonces, cuando Lily fue declarada muerta, no tuvo tanto efecto en él como debería. Cuando cumplió 11 años, Harry, como era de esperar, recibió su carta para Hogwarts. Sin embargo, a diferencia de otros niños de su edad, la suya fue entregada personalmente por el director. Un hombre que había sido un visitante frecuente de su casa y que Harry veía como una figura de abuelo amado y confiable, se alegró mucho de que ese hombre le entregara su carta. Incluso fue invitado a la pequeña celebración que realizó la familia con motivo del evento. Al día siguiente fue al Callejón Diagon para conseguirle al joven Harry su equipo escolar. Primera parada, Gringotts. Tuvieron que detenerse en la bóveda de la familia Potter para recuperar algo de oro para sus gastos, así como para registrar a Harry como heredero de la familia. Un procedimiento que tradicionalmente se realizaba en el día del 11º cumpleaños o como se conocía antiguamente el inicio de su maduración mágica. Esta fue una de las razones por las que la escolarización se realizó en el momento en que se realizó. Después del carro, viaja hacia las profundidades laberínticas de la fortaleza de los goblins, a través de los laberintos de bóvedas y pasando por los innumerables encantamientos y maldiciones que se usaron en las defensas de los goblins. Llegaron a lo que parecía una puerta de hierro. Sin embargo, fue un engaño ya que estaba mezclado con un número desconocido de magias para evitar el robo. La familia no se quedó mucho tiempo, nunca lo hicieron. Los artefactos y libros que había allí habían sido colocados allí debido a su dudosa naturaleza. Tenían demasiada magia para permitir que fueran destruidos y no podían venderse porque sería embarazoso para la familia si se descubriera que habían pertenecido a los alfareros, por lo que fueron colocados en las bóvedas lejos de miradas indiscretas. Y alejar cualquier posible mancha de la reputación familiar. Así fue que lo único que los alfareros recuperaron cuando entraron en las bóvedas fue dinero. Era todo lo que necesitaban, ya que todos los artefactos luminosos y los libros estaban en la biblioteca familiar de casa. Luego de terminar en el banco comenzaron las rondas. Primero fueron los uniformes, sin embargo, a diferencia de lo que la mayoría de los estudiantes recibían, Adrián compró unos hechos con materiales de la más alta calidad, también estaban encantados con controles de temperatura, así como un crecimiento limitado. También estaban las diferentes resistencias que se trabajaron en él, sin incluir los amuletos de cambio de color estándar que permitieron que los uniformes se ajustaran a la casa en la ceremonia de selección. Todo lo que compraban siempre era de mayor calidad, el baúl tenía múltiples compartimentos con varios amuletos de seguridad. También compraron libros adicionales que ayudarían en las clases al dar más profundidad a las lecciones que lo que había en los textos básicos. El boticario proporcionó un equipo más avanzado que el conjunto básico habitual. También obtuvieron materiales de repuesto. Así fue la tendencia durante su tiempo de compras. No pasó mucho tiempo hasta que llegó el momento de que Adrián fuera a la escuela. Como era tradición, fueron a la plataforma y llegaron allí a través de la red Flu. No pasó mucho tiempo hasta que Adrián se dirigió a la escuela. No pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a ocurrir acontecimientos inusuales. Sin embargo, estos eventos siempre parecían suceder de tal manera que nadie más se daba cuenta. El alumnado los pasó de largo en feliz ignorancia. Sin embargo, Adrián, en su mente impulsada por el ego, simplemente los tomó con calma como si fueran algo que le correspondía. Con cada nueva adversidad que superaban Adriano y sus amigos, su confianza y arrogancia crecían en proporción. Del mismo modo, toda la evidencia de que tales eventos ocurrieron se había ocultado a todos menos a aquellos que el director sabía que necesitaba saber sobre ellos e incluso entre aquellos, los pocos que conocían todos los detalles eran pocos. Así llegó el segundo año de Adrián en la escuela. Como era una tradición continua, se había pedido a la escuela que contratara un nuevo profesor de defensa.
Esta vez había sido un mago famoso y respetado, conocido por su trabajo en el área conocida como Gilderoy Lockhart. Las cosas habían ido bien hasta Halloween, cuando se dejó un mensaje inquietante para la escuela escrito con sangre junto al gato petrificado del cuidador de la escuela, el señor Filch. No fue hasta Navidad, cuando se celebró un club de duelo, que las cosas llegaron a un punto sin retorno y se pidió ayuda. Una ayuda que nunca sería considerada por quienes estaban en el poder en la escuela. Albus se negó a considerar cualquier ayuda de tal fuente ya que los consideraba de influencia oscura. Sin embargo, los miembros de la junta de la escuela no sabían que existían, ya que solo los conocían aquellos que formaban parte de la IGUA. Afortunadamente, sin embargo, Albus había sido destituido de su puesto como director mediante una votación debido a las circunstancias que rodearon lo que sucedía dentro del recinto. Esto liberó las manos de otros para enviar cartas libremente y permitió que el conocimiento se filtrara. Era solo cuestión de tiempo hasta que la información llegara a los oídos adecuados y se enviara un mensaje que contenía una solicitud. XXXXX. Al ser un instituto de investigación, Chaldea tendía a conseguir que todos los juguetes más avanzados los probaran y usaran antes que nadie. A lo largo de los años, el instituto había crecido, originalmente solo contaba con instalaciones privadas que se construyeron en lo profundo de los paisajes nevados de la Antártida. Ahora, sin embargo, con la creación de los dispositivos de teletransporte masivo, aunque no son seguros para los seres vivos y no se pueden utilizar en cargas, se decidió que la organización debería tener una cara pública para facilitar el transporte de mercancías. Dado que un buen número de sirvientes de la clase lanzador podían plegar el espacio-tiempo, también simplificaba las cosas. Así fue como en Islandia se construyó una fachada hacia Caldea. En un jet privado que volaba desde el aeropuerto había dos mujeres. Un encargado y un agente, ambos estaban sentados en sillas cómodamente acolchadas frente a una mesa con una pantalla holográfica que mostraba una sesión informativa. La cuidadora, una mujer baja con largo cabello rojo, vestía un traje elegante que enfatizaba su figura. Ella había sido compañera de este agente por un tiempo, a pesar de circunstancias que normalmente la habrían descalificado para el puesto. Esas circunstancias fueron las que la convirtieron en una de las pocas que podía ser su manejadora, ya que era una de las pocas a las que el agente realmente escucharía. La manejadora era Lily Evans. Había sido elegida para esta misión debido a su experiencia con el enclave mágico inglés. Experiencia que podría resultar útil en su misión. El agente era extraño en comparación con los que normalmente se enviaban, normalmente era un espíritu heroico o un equipo de magos. Sin embargo, ella era diferente porque era una reencarnación. Una persona que renació. Su nombre era Morgan Le Fay, y era y sigue siendo una de las usuarias de magia más poderosas que existen. La complicación fue que, si bien pudo tener una infancia algo normal, inevitablemente llegó a su fin cuando comenzó a revivir los recuerdos de su antigua vida. Esto la cambió un poco. Se volvió más madura y hastiada. Sentada allí, con las piernas cruzadas con su característico vestido negro y azul y sus botas hasta las rodillas, escuchaba a su madre mientras comenzaba a repasar la información que tenían sobre la situación en la que se estaban metiendo. Está bien, cariño, nos llamaron para investigar y si es posible resolver una serie de ataques en la escuela de magia en Escocia, dijo Lily, tratando de mantener su voz neutral mientras el espectador mostraba una toma de un castillo dentro de un valle. ¿En el que está mi hermano?, preguntó rotundamente, mirando a su madre. No podía recordar al niño, solo sabía que a su madre le dolía no poder estar más cerca de él. Supuso que si tenía recuerdos, podría desencadenar emociones, pero tenía más familiares de su última vida que de esta. Entonces lo que ella tenía era complicado. Sí, respondió Lily, sin embargo, había un ligero tono tenso en su tono. Para Morgan era obvio que todavía le dolía a su madre no poder ver a Adrián. De todos modos, se nos ha pedido que investiguemos una serie de ataques que han estado ocurriendo en el castillo. Cada uno de los cuales ha resultado en la petrificación de la víctima. Explicó su madre, usando la pantalla holográfica para repasar los parámetros que les habían dado. No te preocupes por tratar con los funcionarios, ese será mi trabajo. Dijo su madre cuando la sesión informativa estaba llegando a su fin. Esto obtuvo un asentimiento de su parte, no quería tener que lidiar con molestias innecesarias, tener que jugar a la política sería simplemente molesto, ella podría tener la capacidad de hacerlo y tener la habilidad de carisma para lograrlo, a diferencia de su última vez.
La vida simplemente no podía preocuparse por el campo político, sus recuerdos le habían impulsado cualquier deseo de eso y asociación con esos molestos magos. XXXXX el avión aterrizó en el aeropuerto de Glasgow, donde se les proporcionó un rápido resumen de la información más actualizada antes de dirigirse a su destino. Al ser un área mágica, estaba naturalmente cubierta por barreras, por lo que estaba oculta a la gente normal, o al menos eso es lo que pensaban. Chaldea y la ONU tuvieron ojos puestos en todos los enclaves en todo momento para que supieran lo que estaba pasando. Entonces fue con un gemido que los dos aparecieron dentro de la pequeña aldea de Oxmeade. Cepillando su vestido encantado para arreglarlo y asegurarse de que tuviera su apariencia regia habitual, con el foco en la mano en su configuración de lanza. Morgan miró a su madre y luego a su entorno. Era como si hubiera regresado a su vida pasada. Los edificios, la carretera. Todo esto no habría estado fuera de lugar cuando ella estaba viva en la época de Camelot. Es cierto que había algunas cosas que eran diferentes, pero fue impactante para ella ver que los informes sobre cuán al revés eran ciertos. Simplemente estuvo mal. Pensar que un grupo de personas simplemente se negaría a avanzar así. Aturde la mente. Sintió un empujón en su hombro que la hizo girar ligeramente la cabeza para ver a su madre haciéndole un gesto para que la siguiera. Caminando hacia el castillo a lo lejos no pudo evitar admirar la vista. Había sido construido dentro de un gran valle en un nexo de líneas ley que se utilizaban para alimentar sus necesidades. Todo el valle estaba lleno de magia de esas líneas. Usando un hechizo de detección, miró el campo delimitado al que se acercaban. Fue un buen trabajo. Intrincadamente elaborado. Tejido cuidadosamente para permitirle aprovechar la magia natural sin alterar el medio ambiente. Las personas que lo crearon sabían lo que estaban haciendo. Desafortunadamente, fue entonces cuando se creó, ahora tenía agujeros por todas partes debido a interferencias en el esquema, el tacto en las funciones, las piezas eran los años, lo que era una fuerte barrera que había sido eliminada por interferencia intencional y no. Todo lo que quedó fue una frágil lámina de maná apenas estable. Ni siquiera podía decir qué hacía con todas las firmas que interferían y entrelazaban, era un desastre. No había forma de arreglar ese desastre, todo lo que se podía hacer era derribarlo y reconstruirlo desde cero. Sin embargo, ese no era su trabajo. Le diría al director cuando regresara, lo que hiciera con la información fue su decisión, nada que ver con ella. XXXXX los dos caminaron por el largo sendero disfrutando de la vista hasta que se detuvieron frente a las grandes puertas. ¿Deberíamos tocar? Morgan preguntó con un toque de sarcasmo y una ceja arqueada. Ante esto, Lily suspiró, caminó hacia adelante y empujó la puerta. Obteniendo un crujido casi ensordecedor. Era como si la puerta nunca hubiera sido engrasada. Lo cual era una posibilidad definitiva considerando la dependencia de la magia dentro del enclave. Al entrar pudieron oír el estruendo de voces. Parecía que habían llegado durante la hora de comer. Al entrar al gran salón el silencio reinó casi de inmediato. Morgan tuvo que admitir que cuando ves a una mujer supuesta muerta como Lily, ya que su ex marido la había declarado muerta, sería una gran sorpresa verla entrar casualmente en una habitación. ¿Lirio? Vino la voz de uno de los profesores, o al menos Morgan pensó que eran profesores. ¿Por qué sí, Minerva? Fue la respuesta de Lily con una sonrisa traviesa, provocando que se formara una sonrisa en Morgan. Pero estabas muerto. ¿Oh? ¿Quién dijo? Esto provocó que estallara un pequeño disturbio. Morgan sin embargo miró a su madre antes de indicarle que iba a comenzar. Girando sobre sus talones y saliendo de la habitación. Dirigiéndose hacia donde el informe le había dicho que habían comenzado los incidentes. Era un lugar extraño, el pasillo fuera de un baño de chicas abandonado. ¿Por qué allí de todos los lugares? Ella quería saberlo. XXXXX sintió que su hija se iba para comenzar el trabajo, pero esto la dejó como el centro de atención allí en el gran salón. Todos los ojos estaban sobre ella con distintos grados de incredulidad. Realmente no podía culparlos ya que Potter había dicho que había anunciado su muerte, ya que ella era la madre de su salvador. La noticia habría viajado rápido. Tu marido. ¿O todavía estaban hablando? Se dio cuenta. ¿Oh, quién? Marido. Así es, el niño varón con el que solía estar. Estás hablando de Potter, ¿verdad? Respondió con una ligera burla en su voz, aunque considerando las miradas de sorpresa en los rostros del personal, probablemente debería haber controlado mejor su tono. ¿Qué quieres decir con ese lirio? Ladrón Minerva, la ira y la incredulidad comenzaron a aparecer en su voz.
O solo que el bastardo se negó a dejarme ver a mi hijo después de que desperté del coma, lo único que dijo fue que estaba divorciada y había sido declarada muerta, respondió con un bufido de disgusto ante el recuerdo mientras se cruzaba de brazos sobre su pecho desafiando a la mujer a contradecirla. Hubo un silencio de asombro en la sala mientras la gente asimilaba lo que se decía. Nadie supo cómo reaccionar. Por suerte no tuvieron que preocuparse por eso. Ya basta de esto, estoy aquí para hacerles saber que me han enviado para solucionar el problema de los ataques que han estado ocurriendo. Ella dijo. Esto provocó una oleada de emoción en la sala. Lily, ambos sabemos que no puedes resolver este problema por muy buena que seas con la magia, si Dumbledore no puede resolverlo entonces seguramente tú no podrás. Fue la respuesta del subdirector con un tono condescendiente, lo que hizo que Lily se preguntara cómo aguantó estas tonterías durante tanto tiempo. Bueno, profesor, si debe saber que no seré yo quien resolverá el problema. Solo estoy trabajando como intermediario. Dijo ella ya que no podía esperar por lo que sabía que vendría. La persona que hizo la pregunta la hizo saltar de alegría por dentro al poder restregárselo en la cara considerando lo que le hicieron. Oh. Se burló el profesor de pociones Snape. Sin embargo, ella sabía que él solo estaba haciendo eso por las apariencias, considerando que él fue quien la entregó según Caldea. Era útil tener tantos clarividentes en el personal, también sabía que él solo quería que mataran a sus hijos y a James. Vaya, estoy trabajando como intermediario para una tal Lady Lefay. Dijo de hecho mientras sacaba una pequeña ficha con el escudo de armas de Lefay incrustado con la firma mágica que la marcaba como agente de la casa. Era algo que se había decidido utilizar como capa de protección para cuando operaban dentro de los enclaves. Tal como esperaba, tuvo que contar mentalmente hasta 5 antes de que lo que dijo se registrara en los residentes del gran salón y luego que haga. El año de Adriano no había ido bien. Había comenzado mal con un elfo doméstico que intentaba sabotear su regreso a la Tierra y le había advertido que había peligro este año. No es que él ni su familia hubieran creído al pequeño loco en ese momento. Esto había llevado a un intento de incriminarlo por magia de menores y sellar la entrada al andén que conducía hacia el tren a la escuela. Esto fue incluso antes de que él llegara allí. Entonces tenía la sensación de que no iba a tener un buen año en la escuela. Descubrir que su nuevo maestro era un sabueso de la gloria fue una molestia, pero había lidiado con eso toda su vida, personas que querían usarlo para promover sus productos o nombres. Una de las cosas que había aprendido temprano era decir rápidamente quién estaba tratando de usarlo y quién no. Por eso mantuvo a Ron Weasley cerca, pero no en confianza, ya que sabía que el director había puesto al niño con él. Los amigos eran un lujo en su posición. También fue la misma razón por la que no se hizo amigo de Malfoy. Lo habría hecho, pero el chico solo quería usarlo, para complacer a papá. Una vez más, en Halloween sucedió todo, y una vez más lo culparon con poca o ninguna evidencia. Todo lo que pudo hacer fue suspirar y permanecer de pie mientras los profesores de la escuela hablaban sobre lo sucedido y se lanzaban ideas entre sí. Es cierto que no tenía idea, pero al menos no pretendía saberlo. Finalmente regresaron hacia él con sus miradas acusadoras solo por estar en el área, aparentemente olvidando que una buena parte de la escuela también había estado allí. Tenía 12 años y ni siquiera sabía que existía un hechizo que pudiera hacer esto, sin embargo, aquí estaba rodeado de adultos a los que miraban con furia y le lanzaban acusaciones. Entonces hizo lo que se le ocurrió. Si esto va a continuar, solicito a mis padres que estén aquí como mi representación, dijo, sin siquiera estar seguro de si era una opción, pero les hizo hacer una pausa. Soltando otro suspiro, lo único que pudo pensar fue que esta iba a ser una noche larga. XXXXX Adrián estaba sentado con sus amigos dentro del gran salón, no pudo evitar reflexionar sobre lo que había sucedido. Desde el primer mensaje dibujado en la pared, las cosas solo habían empeorado. Cada vez más personas estaban petrificadas y se había vuelto tan grave que incluso los fantasmas se vieron afectados. Llegó al punto en que los profesores decidieron crear un club de duelo para garantizar que los estudiantes pudieran defenderse. Fue dentro de este club donde las cosas fueron cuesta abajo. La persona que lo dirigía era el profesor de defensa, que a lo largo del año demostró ser un inútil. Así fue que cuando se juntaron para practicar no había ninguna forma de disciplina o control, solo un completo libre para todos.
Esto llevó a una situación que casi mata a Justin, uno de los Hufflepuff. El problema, sin embargo, es que la forma en que sucedió provocó que Adrián fuera condenado como el instigador de los ataques, ya que descubrió que era capaz de usar el lenguaje mágico conocido como Parcel, una habilidad poco común. También resulta que es la habilidad por la que Salazar, uno de los fundadores de Hogwarts, era famoso. No pasó mucho tiempo después de esto que el director fue expulsado por los miembros de la junta directiva, o para ser más precisos, el señor Malfoy. Así que las cosas no le habían ido bien a Adrián últimamente. Aquí estaba sentado en el gran salón mirando su plato de comida y sus amigos con él cuando escuchó que se abría la puerta del salón. Al mirar hacia arriba, vio entrar a dos personas, dos mujeres por lo que parece. Una era una mujer pelirroja con un elegante traje de negocios mugle. De la mujer que acompañaba no podía decir mucho de ella ya que sus ojos parecían no poder concentrarse en ella. Era como si simplemente se deslizaran fuera de ella sin captar ninguno de sus detalles importantes. Lo que sí entendió fue que ella vestía un vestido negro y azul y llevaba lo que parecía ser un bastón y también parecía tener un chal blanco alrededor de sus hombros. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para observar su apariencia ya que la mujer giró sobre sus talones y se fue casi tan rápido como llegaron, dejando solo a la pelirroja. Aunque por la expresión de las reacciones del profesor ella era alguien importante. Lirio. Escuchó que le preguntaban con voz incrédula. ¿¿Dónde había escuchado ese nombre antes? Estaba seguro de haberlo escuchado en alguna parte, pero se le estaba escapando. Al considerarlo intrascendente, continuó observando el intercambio entre el visitante y los profesores. La conmoción se escuchó claramente en las voces de los profesores cuando se dirigieron a esta mujer que se acercaba a la mesa principal. El porqué se hizo obvio con su siguiente declaración. Pero estabas muerto. La mujer inclinó la cabeza en respuesta a la pregunta como si estuviera pensando un poco, luego su melodiosa voz respondió, diversión y sarcasmo claros en su tono. Según Olmo. Esto pareció hacer que las personas que sabían quién era ella estallaran. Aparentemente esta declaración fue un gran problema ya que, según lo que acababa de decir en su conversación, se la pensaba muerta. Tu marido. Vino una respuesta brusca que pareció detener a la mujer ya que parecía necesitar pensar por un segundo para recordar algo. Ah, ¿estás hablando de Potter, no? Todo se detuvo. Como si el mundo se hubiera congelado. Lirio. Lily Potter, su madre biológica. Su padre le había dicho que ella había muerto, dando su vida por él la noche que fueron atacados y que esa era la razón por la que ella no estaba allí. La razón por la que se volvió a casar. Sin embargo, aquí estaba ella, frente a él, y también sentía un claro desdén por su padre. No tenía idea de lo que estaba pasando. Sin embargo, necesitaba averiguarlo. En momentos como este, Morgan se alegraba de haber encantado mucho su ropa. Desde runas defensivas hasta runas de mejora y encantamientos que se habían tejido en sus prendas, había sin embargo un conjunto que podía activar a voluntad y era un conjunto similar a los del yelmo de Mordred. Estos hechizos desviaron la atención y no permitieron que el observador retuviera información sobre ella además de la más obvia, como los colores, la altura, etc. El hechizo fue tan efectivo que si se cubría con su chal podía incluso ocultar su género. Tenía los hechizos activos mientras estaba en el gran salón, por lo que estaba segura de que todo lo que cualquiera podía descifrar sobre ella era que era mujer, pequeña y llevaba un vestido azul. Más allá de eso dependería de la persona y su capacidad para ver a través del hechizo de filtrado de percepción. Así que allí se paró en el segundo piso, en el cruce donde el informe decía que comenzaron los hechos. Tomando su bastón, tomó un pulso de su magia, buscando irregularidades. Como un pulso de radar, volvió con sus resultados en menos de un segundo. La pared tenía firmas de dos mezcladas, una firma masculina, una que estaba impregnada de magia extremadamente oscura. Esta firma, sin embargo, se mezcló con una firma femenina. Archivándolo para más tarde, ya que no era su tarea principal en ese momento, se concentró en la criatura. Una serpiente, grande y vieja. Sin embargo, es poderoso pero no de la clase fantasmal. Era lo suficientemente poderoso como para tener su propia resistencia mágica. La magia débil pero flexible de los magos lucharía contra un enemigo así, eso es seguro. Sintió que una serie de personas se acercaban detrás de ella, pero los ignoró porque estaba ocupada. Lily estaba con ellos y se ocuparía de ellos. Caminó lentamente en la dirección de donde venía la criatura, una pequeña habitación al final del pasillo. Al entrar vio un espíritu flotando en la habitación.
Menos mal que estaba en el camino correcto, ya que la magia de la criatura había dejado su huella en el espíritu desde su sexto sentido. Mirando rápidamente a su alrededor, escaneando la magia en la habitación, buscando cualquier cosa que estuviera fuera de lugar. Runas productoras de agua, runas limpiadoras. Hechizos y magias similares colocados en lavabos y tuberías dentro de la habitación rápidamente le dieron una idea del baño estándar en una escuela de magia. Esto también le permitió detectar las rarezas casi de inmediato. Magia de Parcel. Pero no solo eso. El encubrimiento, hechizos, transfiguraciones y otras magias. Usando sus ojos de hada vio que con el tiempo podría desentrañar los hechizos y descifrar el Parcel. Sin embargo, llevaría tiempo. Giró su cabeza hacia el personal que estaba detrás de ella. ¿Qué tan rápido quieres que esto se resuelva? Les preguntó obteniendo miradas confusas. Tan pronto como sea posible, obviamente. Ella asintió aceptando la respuesta. Bueno, tenemos 4 opciones disponibles, esto los confundió. 1 puedo abrir la entrada en el momento en que pueda tomarme el tiempo para descifrar las magias, sin embargo, algunas de ellas están en Parcel. Le explicó al personal obteniendo miradas de consternación. Sin embargo, las 2 últimas son básicamente la misma opción que podemos encontrar o enviar en un altavoz Parcel. XXXXX Lily podía sentir los ojos clavados en su espalda mientras se dirigía hacia su destino. Ella había interrumpido las conversaciones porque tenían un trabajo que hacer y no era necesario generar política innecesaria hacia la organización, sin mencionar que su hija la mataría por hacerlo. Sabía que los jefes de casa la seguían y que tenían la intención de obtener respuestas de ella. Cuando llegaron, vieron a Morgan de pie junto a la imagen de la realeza. Su chal levantado y cubriendo su cabeza agrega mística a la imagen. Tenía su bastón en la mano con un ligero brillo fluyendo a su alrededor. «¿Lirio?», le susurró Filius mientras observaban qué está haciendo. Afortunadamente no era algo secreto para que ella pudiera responder, en realidad podía hacerlo ella misma después de que su hija le enseñara cómo hacerlo, pero tampoco estaba cerca. Ella está detectando rastros de magia y sus firmas únicas, lo que le permite trazar un mapa aproximado de lo que ha sucedido en esta área, en cuanto a magia. Dijo al grupo, aunque el pequeño resoplido de incredulidad dejó en claro dónde estaba Severus en el tema. Observando a Morgan mientras procesaba el resultado de su escaneo, se dirigió por el pasillo. Sin decir una palabra ni siquiera mirarlos. Bueno, eso es grosero, se quejó Minerva, pero Lily solo se rió. Ella es increíble en muchas cosas, pero la interacción social no es una de ellas, no me malinterpretes, ella sabe cómo hacerlo, simplemente no le gusta y generalmente lo evita. Especialmente cuando tiene una tarea en la que debe concentrarse. Lily explicó caminando siguiendo a su hija solo para encontrarla, por alguna razón, examinando un baño con intención. Al parecer, al encontrar lo que estaba buscando, comenzó a exponer al personal las opciones que estaban disponibles para resolver el problema y luego pareció congelarse. XXXXX Morgan estaba de pie mientras hablaban con quienes supuso que eran las figuras de autoridad dentro del castillo. Parecían conocer a su madre, probablemente de su tiempo aquí como estudiante, ya sea por ser estudiantes ellos mismos o como maestros de su madre. Los vio hablar entre ellos sobre lo que ella había dicho cuando captó un rastro de magia extranjera. No, eso no es del todo correcto, había un rastro de magia mágica, pero apenas era de ellos, apenas existía, pero ahora que sabía dónde buscar lo que estaba buscando, había un tipo de magia extranjera demasiado similar a las de las clases extranjeras, pero este era nativo de este mundo y al mismo tiempo no lo era. Una contradicción confusa. Rápidamente escaneó y redujo la firma, allí en la esquina de la habitación. Su repentino movimiento sorprendió a los ocupantes. Ella metódica pero tranquilamente se movió hacia la esquina donde sintió la magia, casi allí cuando estaba a punto de alcanzarla, comenzó a moverse. No, ella no iba a permitir que eso sucediera. Convocando a uno de sus focos, golpeó la punta de la lanza contra la pared, atrapando lo que fuera que hubiera entre ella y su arma. Ah, ahora no puedes ir a ningún lado, ¿te rebelas o lo hago yo? Ronroneó claramente mostrando que poco le importaba qué opción se eligiera, solo que si perdía su tiempo no les gustaría las consecuencias. Morgan observó el espacio frente a ella mientras el tiempo pasaba lentamente antes de que el espacio se ondulara y luego apareciera un pequeño grupo de niños de la escuela. Morgan simplemente los miró fijamente, haciéndolos encogerse sobre sí mismos. Fue solo entonces que escuchó el grito de los profesores detrás de ella. «Señor Potter». Morgan estaba mirando a los niños que tenía delante.
Había varias razones para ello. La primera fue que uno de ellos compartía la firma mágica de su madre hasta cierto punto, lo que significa que eran hijos de ese hombre. La única razón por la que le daría la hora del día al niño es por su madre. No tenía intención de desquitarse con él y sabía que estaba mal, pero el hombre había lastimado a su madre y si había algo en lo que era excepcional era en guardar rencor. La segunda fue que el chico estaba interrumpiendo su trabajo. Tuvo que tomarse un tiempo libre de su tarea debido a que el niño los seguía, lo cual era molesto. La única razón por la que aguantaba a los maestros era porque se suponía que su trabajo era garantizar la seguridad de la escuela. La pieza final fue la curiosidad que era ese manto. Tenía magia que ella reconoció en su preciosa vida. ¿Por qué estás aquí, muchacho?, preguntó bruscamente mirándolo. Parecía que su habilidad de carisma estaba funcionando cuando lo vio tomar un gran trago mientras intentaba responderle. Señorita, solo estábamos tratando de obtener respuestas, habló la chica del grupo. Sus ojos de hada le dijeron que era verdad, pero había más. ¿Oh? ¿Respuestas a qué?, preguntó ella formando una sonrisa. ¿No se tratará de la dama detrás de mí que está bajo mi protección? La chica vaciló antes de asentir levemente. Sin embargo, eso no fue lo que la divirtió, sino la inhalación que escuchó detrás de ella cuando se dieron cuenta de que ella era la dama Lefay. Entonces quiere saber si ella es la ex Lady Potter que fue declarada muerta por el pedazo de escoria conocido como James Potter. Ella hablaba del hombre por dos razones, la primera era que realmente no le gustaba a ese hombre ya que él era una de las razones por las que casi muere. La otra era que les provocaría enojo y, por lo tanto, sería más probable que fueran sinceros en sus intenciones, ya que no usarían la cabeza. Al mirar a los tres adolescentes, vio que el que tenía gafas se quedó congelado ante la palabra escoria. Parecía que estaba orgulloso de su padre. El rostro de la chica se congeló en una forma de disgusto mientras que el pelirrojo parecía estar a punto de explotar de rabia. A ella le hizo gracia. Su sonrisa creció en tamaño mientras continuaba empujando el punto que había descubierto. Poniéndose un dedo en la barbilla con una expresión falsamente pensativa. Entonces, ¿cómo llamarías a alguien que abandonó a su esposa que había estado en coma durante varios años con solo la ropa que llevaba puesta? Prohibirle ver a su hijo porque causaría problemas y declararla muerta. Por lo que todos sus tipos de identificación eran inválidos y no tenía protección legal ya que fue declarada muerta. Dijo Morgan mientras enumeraba sus quejas con Potter. El rostro de la niña pasó por una curiosa variedad de colores cuando se dio cuenta de lo que le podría haber pasado a alguien en esa posición. Ninguno de ellos fue agradable. Es cierto que se resolvió rápidamente gracias al director, pero ellos no necesitan saberlo. Lentamente extendió la mano y sacó su bastón que había sido enterrado profundamente dentro de la pared con poco esfuerzo, causando que las personas en la habitación, además de Lily, que ya estaba acostumbrada a su fuerza anormal, haga una mueca ante el crujido de la pared cuando se retiró la alabarda. Ella giró sobre sus talones dejando a un par de adolescentes enfurecidos detrás de ella. Su concentración comenzó a brillar mientras canalizaba su magia en él. Con una mirada a Lily, que recibió su mensaje, lo levantó por encima de su cabeza y lo hizo girar para que la punta mirara hacia el suelo y luego apuñaló el aire. Escuchó al llamado Snape a punto de decir algo cuando el aire sobre el fregadero se abrió y se formó una enorme púa que destruyó la pared. Mirando los rostros, les sonrió angelicalmente. Bueno, mira eso, es un pasaje secreto. XXXXXX Harry tenía curiosidad, también estaba enojado porque la mujer pelirroja había dicho llamarse Lily y la única que podía recordar era su madre biológica. Ella era famosa por dar su vida por él. Pero si lo que esa mujer había dicho era verdad, entonces lo que él había pensado toda su vida era mentira. Observó cómo el grupo abandonaba el pasillo y rápidamente les indicó a sus amigos que los siguieran mientras buscaba en su bolso la capa. No les tomó mucho tiempo alcanzarlos mientras estaban cubiertos con la capa, no esperaban ver a una mujer joven con un gran bastón donde iban. Allí parada con un ligero brillo a su alrededor en el pasillo del primer ataque. Sin embargo, la cuestión era que por alguna razón no podía retener mucho sobre la mujer. Ignorando a todos, la mujer se dirigió hacia el baño, aparentemente él no era el único confundido ya que hubo algunos murmullos por parte de los maestros. Siguiendo detrás de la mujer, nuevamente la vieron con un ligero brillo en el medio de la habitación. Lily, ¿qué está haciendo?, dijo Flitwick a la ligera, como si le preocupara poder interrumpir o perturbar algo delicado. La pelirroja se volvió para mirar al profesor como si estuviera pensando antes de responder. Está detectando los rastros de magia y sus firmas.
Fue su respuesta. Imposible, fue un comentario en voz baja de Hermione. Sin embargo, lo creía ya que había muchos hechizos que solo estaban contenidos en los grimorios familiares. No es que él le dijera eso, ya que esos libros estaban fuertemente protegidos para mantener seguro el legado de la familia. Hermione, siendo la bibliófila y la esponja del conocimiento que era, probablemente intentaría acceder a uno que solo le causaría problemas a la niña. La joven estaba explicando las opciones que tenía a los profesores cuando los confundió al dejar lo que estaba haciendo para hacerse otro de sus escaños. Sin embargo, lo que asustó a Harry fue que esos inquietantes ojos dispares se fijaron en donde estaban. Era como si supiera que eran suyos. Esto se confirmó cuando ella se acercó a ellos. Lentamente el grupo de amigos comenzó a alejarse poco a poco de su lugar anterior para no ser atrapados. Sin embargo, no tuvieron éxito ya que sus ojos los siguieron durante todo el camino antes de perforar la pared con su bastón atrapándolos entre ella y ella. Revélate o lo haré por ti. Las palabras fueron tranquilas y ligeramente amenazantes. Miró a sus amigos y asintió con la cabeza y se quitó la capa, pero esto solo provocó que los ojos de la mujer se entrecerraran al verlos. Prácticamente podía sentir el disgusto que irradiaba ella. ¿Qué haces aquí, muchacho? Fue su pregunta ártica. Un escalofrío recorrió su espalda mientras miraba esos ojos. Era casi como si ella pudiera ver a través de él. Esto le hizo tragar saliva antes de intentar responder. Por suerte para él, Hermione vino a rescatarlo en esta situación. Señorita, solo queríamos obtener respuestas. La voz tranquila con la que se dijo esto solo demostró que incluso inconscientemente el aura de la mujer era casi abrumadora. ¿Oh? ¿Respuestas sobre qué? Preguntó la mujer vestida de azul con una sonrisa en sus labios. Este Harry desconcertado, era casi como si estuvieran siendo provocados. ¿No se tratará de la dama detrás de mí que está bajo mi protección? Esto los tomó por sorpresa. Esta mujer aparentemente había leído su intención en cuestión de momentos. Hubo un momento de vacilación en el que el trío intentó recuperar su ingenio, pero la mujer frente a ellos los adelantó. Entonces ¿quieres saber si ella es la ex Lady Potter que fue declarada muerta por el pedazo de escoria conocido como James Potter? Esto causó que Harry se irritara. Puede que no le gustara todo el asunto de la sangre pura, pero él era el heredero de su casa y su familia y tener a alguien que nunca había conocido hablando mal de su familia era definitivamente algo que haría que su sangre hirviera de ira. Ver la ira en los adolescentes pareció darle placer a Lady Lefay mientras continuaba sin darles la oportunidad de responder. Entonces ¿quieres saber si ella es la ex Lady Potter que fue declarada muerta por el pedazo de escoria conocido como James Potter? Esto hizo que algunas de las personas en la habitación se estremecieran, no ayudó que se dijera con tal veneno que podría haber quemado un agujero en el piso. Sin embargo, no importaba que se dieran cuenta de que ella estaba siendo sincera. Esto molestó aún más a Harry, como si ella estuviera diciendo la verdad. No estaba seguro de poder confiar más en su padre, ya que significaría que su padre lo había privado de su madre. Por mucho que le gustara el anís, siempre había algo que no estaba del todo bien. Era como si hubiera una pequeña parte de él que supiera que algo andaba mal. Entonces, ¿cómo llamarías a alguien que abandonó a su esposa que había estado en coma durante varios años con solo la ropa que llevaba puesta? Prohibirle ver a su hijo porque causaría problemas y declararla muerta. Por lo que todos sus tipos de identificación eran inválidos y no tenía protección legal ya que fue declarada muerta. El ligero grito ahogado de Hermione significó que sabía qué tipo de cosas podrían haber pasado y él tendría que preguntarle más tarde. Junto con un interrogatorio exhaustivo a su padre. Lo que realmente no le gustó de esta situación fue que le estaba dando a Snape más munición para usar contra su familia. El odio del hombre hacia los alfareros era legendario y nadie le ha dicho por qué. Entonces sucedió algo aterrador, el bastón de la mujer que había estado bien clavado en la pared tan a fondo que había pensado que tomaría mucho tiempo sacarlo fue casi instantáneamente arrancado de donde había estado. Luego se alejó y empezó a brillar de nuevo, pero lo siguiente que supo fue que había un gran pulso de energía y la pared había desaparecido. XXXXX mientras salía de su espejo de agua en el fondo de la gota, arrugó la nariz ante el olor. Era una cueva literal. Lodo, agua y otras cosas innombrables que lo cubren. Caminando lentamente manteniendo los sentidos abiertos para asegurarse de que no pasara nada. Al ver una gran piel de serpiente, la colocó dentro de su tronco en expansión que guardaba en un collar. Materiales como el basilisco eran demasiado valiosos para dejarlos atrás.
Al final de la cueva se encontró con lo que parecía ser una puerta de bóveda. Un escaneo rápido determinó nuevamente el requisito del paquete. Sabiendo que podría necesitar todas sus fuerzas, abrió un pequeño espejo de agua de regreso a la base. Director, habló al ver que la pequeña pelirroja levantaba la vista para ver el pequeño espejo de agua flotando frente a ella. Morgan, ¿qué puedo hacer por ti? Una pequeña sonrisa cruzó el rostro de Morgan. Estaba agradecida con esta mujer ya que sin ella tal vez no estaría viva. Me he encontrado con una puerta cerrada con Parcel, por lo que necesito la ayuda de Medusa. Esto obtuvo un asentimiento del director y solo pasaron unos momentos para que apareciera la mujer requerida. Usando el espejo como relevo, la puerta se abrió y ella cerró el espejo agradeciendo a quienes ayudaron. Esto funcionó, y la puerta se abrió con un gemido del antiguo metal. Las llamas surgieron a lo largo de las paredes. Al entrar suavemente en las cámaras, ya podía sentir al monstruo. El monstruo estaba atrapado detrás de la asquerosa estatua. Lanzar otra explosión que abre la estatua. Observando atentamente notó el movimiento dentro del polvo, un par de ojos amarillos moviéndose en el humo. Podía sentir la magia de los ojos golpeando su resistencia mágica. Podía sentir sus músculos ponerse rígidos, pero no mucho más ya que los ojos no eran tan poderosos como los de Medusa. La serpiente había salido de su guarida y avanzaba hacia ella. Sin embargo, ella estaba lista, su canto estaba en el frente de su mente. Así fue como arrojó a Camelot sin señor sobre la bestia. No corría ningún riesgo de que se hubiera vuelto más fuerte de lo que debería ser debido a su edad. Así fue como terminó la tarea, pero ahora todavía tenía que terminarla encontrando la causa de la liberación de esta bestia. Afortunadamente, ella tiene las firmas de su magia para ayudar con eso. Ahora, sin embargo, solo necesita volver a la escuela.